Imagínense que alguien le ofrece algo tan valioso que iba a cambiar el resto de sus vidas. Y tal vez cuando llegue al final de sus días, alguien le viene y le cuenta de que lo que usted había rechazado era lo que hubiera transformado todo su futuro, pero que lamentablemente el día que lo hizo ya no pudo volver atrás. De alguna manera, eso es lo que sucedió en la vida espiritual de Israel y sobre todo con los sacerdotes. El Señor Jesucristo estaba junto a ellos. Ellos habían visto todos sus milagros, pero decidieron rechazarlo. Jesucristo, haciendo referencia a esto, hizo mención al pueblo que estaba alrededor del templo de que el rechazo que ellos sufrieron tendría graves consecuencias, pero de alguna manera también para otros tendría gran beneficio. En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor nos habla sobre esto tan importante. Es nuestra lección de hoy día, en un momento con Dios. El Señor Jesucristo, como habíamos visto en la lección anterior, les había reclamado a los escribas y a los sacerdotes porque ellos no estaban aceptando su autoridad. En este mismo contexto, Jesucristo introduce la historia de la parábola de la viña. En esta parábola el Señor menciona de que vio un señor que labró una viña y la entregó en manos de labradores, personas que deberían haber cuidado por la viña. Dice que el Señor se fue y envió a algunos mensajeros para que ellos llamen a cuentas a estos labradores, quienes lamentablemente por su corazón perverso habían rechazado los envíos de estas personas y habían hecho de que aún inclusive algunos de ellos mueran a causa del rechazo, haciendo referencia en este caso a que Dios había enviado varias veces a mensajeros, en este caso los profetas, para que hablen al pueblo de Israel, para llamarles la atención y hacerlos volver a Él, pero lamentablemente ellos los rechazaron una y otra vez. En esta parábola dice Jesucristo de que el Señor envía en este caso a un hijo, esperando de que el pueblo pueda responder correctamente, pero los labradores nuevamente rechazan y más bien deciden matarlo con el propósito de quedarse dueños de la heredad. Jesucristo les estaba diciendo en ese momento a los sacerdotes, a través de esta parábola, ustedes son esos labradores perversos, y ellos lo entendían. Y Jesús les dice de que ellos le iban a dar muerte. Él mismo les estaba diciendo cara a cara, yo sé que ustedes me van a matar, aunque tal vez ellos no lo entendían claramente, todo lo que eso representaría. Jesús estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Los sacerdotes sabían de a qué se refería todo esto. Pero la muerte de Cristo trajo algo sumamente importante en nuestras vidas y obviamente en todo lo que Dios estaba haciendo con el plan de redención del hombre. En el pasaje, en el versículo 10 de Marcos capítulo 12, dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Haciendo referencia a esto, Jesucristo utiliza un pasaje del Antiguo Testamento para mencionarles a los sacerdotes y a los escribas de que el hecho de que ellos estén rechazándolo a él mismo iba a ser importante en lo que Dios estaba por hacer. Dios iba a traer la salvación del hombre. El deseo que tenían estas autoridades religiosas de rechazar a Jesucristo iba a traer bendición al hombre. Dice aquí de que la piedra que ellos desecharon, lo que ellos rechazaron, vino a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo era esa piedra principal que se ponía en las edificaciones, sobre la cual se construía todo lo que venía sobre ello. Estas piedras específicas tenían el propósito de dar el equilibrio y el balance y la fortaleza para que la estructura que se vaya a levantar sea estable. Y haciendo referencia a ello, Jesús les dice que Él iba a ser esa cabeza del ángulo. Iba a ser la cabeza del ángulo de la salvación del hombre e iba a ser la cabeza del ángulo de la iglesia de Cristo. Su obra en la cruz, la redención que Jesucristo
brindó después de su muerte, ha traído la salvación a todos los que creemos en Él. Bien hacemos nosotros en haber creído en eso y no haber rechazado ese principio, porque eso es lo que nos otorga a nosotros perdón y vida eterna. Gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos tener la seguridad de que todos nosotros podemos ser salvos por fe. Ahora, lamentablemente, mucha gente sigue rechazándola, sigue rechazando esta verdad, y eso es lo que ha hecho gran daño a la humanidad. El hombre no quiere aceptar a Dios, el hombre no quiere aceptar el mensaje de la salvación, y eso lamentablemente los está llevando directo a la condenación. Pero también la obra de Cristo trajo la oportunidad de cimentar sobre esta obra la iglesia. Jesucristo dijo que sobre lo que Pedro habló referente a Cristo, se edificaría la iglesia. Y Cristo está edificando la iglesia basado en el principio de quién es Cristo. Es el Mesías enviado para salvación del hombre. Y sobre esta verdad, la iglesia de Cristo también se edifica. Nosotros somos edificados con este principio. Sabemos de que nosotros hemos recibido al Mesías. Y en esta verdad nosotros como iglesia estamos construidos como un cuerpo. La piedra angular que un día los sacerdotes rechazaron ha venido a ser para nosotros de gran bendición. Nosotros debemos vivir agradecidos, pero también con la responsabilidad que así como muchos nos hablaron a nosotros de Cristo, nosotros vayamos y hablemos a otros de que hubo alguien que llegó a la cruz, que fue rechazado por los sacerdotes, pero que ha venido a ser la piedra angular de nuestra salvación. Y nosotros como iglesia honremos a Cristo, poniéndolo a Él como el centro de la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y nosotros tenemos que honrar. Que el Señor nos ayude a recordar a través de esta parábola de que si somos siervos perversos, labradores malvados, tenemos consecuencias también. Tenemos que honrar a Dios con todas nuestras vidas y tenemos que, bajo el privilegio que Él nos ha brindado, dignificar su nombre. Que Dios nos ayude. Bendiciones.